Bienvenidos a la demostración del rescate de la lengua indígena náhuatl. 4 de julio 2023, cuarto, quinto y sexto grados. Aquí tengo mi portafolio donde viene la computadora y más. Aquí tenemos en este momento el proyecto donde el supervisor ayudó a corregir, y aquí está el proyecto donde ya se trabajó. Y en este momento tenemos el rescate de la lengua náhuatl, el proyecto, y aquí es donde firma, ¿sí?, el interesado, maestro de grupo Fernando Rivera Gómez, director también profesor Fernando Rivera Gómez, Antonio Salazar Peña, presidente de APF, Sandra Salazar Sánchez, presidente de Contraloría Social, el maestro Porfirio Segura Francisco, el maestro Félix López Sánchez, uno es supervisor y el otro jefe de zona de supervisión. Muy bien, y nos basamos en el libro de parámetros curriculares, ¿sí?, y también la guía del maestro multigrado, propuesta educativa multigrado 2005, Nahuatl Melahualistli, Macuili, Shiwit, Tlamachtilistli, es de quinto grado. Aquí tenemos Nahuatlahtoli, lengua náhuatl, Centro Puebla, y Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Gobernación, Orden Jurídico, ¿sí?, la Ley de Educación del Estado de Puebla, que se refiere también a educación indígena. Aquí tenemos de las comunidades indígenas, todo se estuvo trabajando. Está otro documento igual, y el alfabeto náhuatl, que es la A, C, E, M, N, O, R. Bueno, es en español normal, pero el abecedario es lo que está de amarillo, náhuatl. H, E, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, T, la T, S, U, W, X, Y. Aquí están los préstamos del náhuatl al español, como achote, epazote, ixote, ocote. Tenemos un diccionario náhuatl español. Este diccionario fue muy importante, como por ejemplo atzin, at, ame y todo. Atzin es agüita, at, agua, ame, aguas, amelme, manantiales y así. Aquí tenemos también otra hoja de escrito, aquí también tenemos, ¿sí? Y hay varias palabras muy bonitas en náhuatl y su significado en español. Y cada alumno hizo sus diccionarios basado en otro diccionario para rescate. Aquí tenemos de otro alumno y el apoyo para el rescate de la lengua indígena náhuatl. Aquí tenemos otro diccionario, va el número 3, y de aquí nos apoyamos. También tenemos el diccionario náhuatl español. Aquí está el diccionario para apoyarnos, aparte de la investigación con los papás, el diccionario de apoyo de otro alumno, un diccionario donde se apoyan para el rescate, también otro diccionario, diccionario de apoyo, diccionario donde lo pasaron el escrito, apoyándose de este diccionario. Aquí está otro libro para el diccionario, apoyándose de este documento, al igual aquí otro diccionario, apoyándose de aquí de este diccionario para apoyar. Aquí tenemos el otro diccionario que es hecho por el alumno, apoyado para el rescate en este mini diccionario. Y aquí tenemos una ruleta muy bonita. Con esto pueden exponer, pueden decir palabras en náhuatl. Y que tenemos otra ruleta muy bonita, sí, da vueltas la ruleta, los niños ya lo entienden. Aquí tenemos los números, tapobalis, que empieza del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que es Ome, Yinawi, Macuil, Chicuasen, Chicome, Chicuelli, Chicnawi, Mahtakti, Mahtak, Tionce, Mahtak, Tionome, Mahtak, Tioneyi, Mahtak, Tionawi, Mahkashtol. Y luego hasta el 10.000 Sepual, Juan, Macuil, Tonti. Y de aquí tenemos de rápido unos materiales, ajá. Tenemos por ejemplo Ayotochen, Chechalot, Elot y Ihuit, Ohti, Cali,
la Matsin, Ma, Tequitilonime, herramientas, Nanacat, Elot, Olot, muy bien, Pitot, Suamon, Tocaime, sustantivos, Tlapohualme, números, Zapot, Huecti, Huexolot, In, Shikish, Yejeco son adivinanzas. Terminamos con Yolo y mi escuela es Escuela Primaria Indígena General Ignacio Zaragoza. Clase en trabajo 21 de PB 0039U, Sacaloma, Tela de Campo, Puebla, zona escolar 501. Los saluda el profesor Fernando Rivera Gómez y gracias que envía mi video educativo. Gracias, que pasen buenas tardes, buenas noches, buenos días, ahora y siempre. Felicidades quien envía mi video educativo. Sí, la gente ya se fue, no quise que salgan personas en mi video solamente. Pues quiero salir yo. Muchas gracias. Pasen feliz siempre, siempre. Gracias por ver mi video educativo en mi canal de YouTube, Nandito Tomata. Sí, muchas gracias.